Muy buenos días, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y Médicos Unidos, les damos la más cordial bienvenida este martes 29 de diciembre del año 2020. Este día vamos a tratar el tema Impacto de los medios de comunicación en niños y será impartido por el doctor y académico Enrique Mendoza López. Él es médico pediatra, muy reconocido de Monterrey, ha participado en múltiples actividades académicas, científicas, es el dirigente de CyberPets, es académico de la Academia Mexicana de Pediatría. Igualmente presento al doctor y académico Ulises Reyes Gómez, médico pediatra muy conocido, editor actualmente de la revista mexicana de Primer Contacto. Y sin más preámbulos, cedemos la palabra al doctor Enrique Mendoza. Adelante, doctor. Voy a compartir pantalla. Ok, vamos a empezar este tema. Me dijo Ulises, de 20 a 25 minutos. Voy a tratar de ser de 20 minutos, ¿sí? Y quiero compartirles que este es el tema, ¿sí? Y no tengo ningún conflicto de interés. Muy bien, los objetivos de esta plática son conocer la evolución de los medios, saber cuáles medios tienen beneficios para el chico, cuáles tienen riesgo, conozcan un poquito de la violencia a través de los medios, que conozcan algunos términos como ciberbullying, sexting, adicción, homofobia, FOMO, delincuencia, autolesiones, desórdenes de alimentación, cibercondria, retos, uso de armas, etc. Y lo más importante de todo, cómo podemos evitarlo, ¿sí? Es la evolución de los medios, es muy interesante. En el siglo pasado, alrededor del 1940, ocurrieron los primeros juegos en las pantallas. Las primeras computadoras aparecieron en el 45. El primer mensaje por internet fue en 1961 por Keynor y Roberts. Muy interesante esta historia, ¿sí? El formato de VHS y beta en el 75. El concepto de internet fue un poquito antes, en el 70. El móvil apareció por los 80s y el lenguaje HTML en el 90, y de ahí para acá ha habido muchos cambios, y yo creo que los cambios más importantes son del 2010 para acá. A mí me impacta que todo empezó con las redes sociales y las pantallas táctiles allá por el 2010, ¿sí? Madre Santa, espérame. Aquí está. Entonces, de las redes sociales es la forma de comunicación más importante en los adolescentes, y utilizan Instagram, Snapchat, WhatsApp. Ahorita hablamos de esto, Skype, ahorita más las voy a nombrar, YouTube, TikTok, Pinterest, Vesco, y la que menos usan, que se les quede grabado, es Facebook. Y todo lo utilizan a través de el teléfono móvil, ¿sí? Quisiera hacer énfasis en las carreras del futuro. Las carreras del futuro se basan en la tecnología. La tecnología nos da la oportunidad de que nuestros hijos y nuestros nietos, los jóvenes que son millennials, tienen el futuro basado en la tecnología, como estas carreras que ustedes ven aquí, la nanotecnología, cirugía robótica, el archivo de las nubes, en fin, es increíble todo esto, ¿sí? Esta es una referencia muy interesante que hizo Livingstone, es inglesa, es de Reino Unido, y hace el siguiente análisis. Analizan el pasado y ven el presente y dicen, bueno, ¿qué va a pasar después? Y les entra el pánico moral por todos los errores que se han cometido, pero les entra el pánico moral. Pero dicen, ¿saben qué? Pero nuestros niños necesitan habilidades digitales. Y vean esto porque todos los niños ahorita tienen acceso a tecnología a través de las casas inteligentes. Tengo un hermano que se dedica a hacer esto, casas inteligentes. Y tienen todo, está conectado a internet, todo.
desde prender el refrigerador, perdón, el boiler, prender la cafetera, la música, todo está conectado a Internet. Entonces es muy interesante cómo los chicos crecen con el Internet en la mano. Livingston analiza los beneficios son educativos y lo vemos ahorita en la pandemia, cómo los chicos se han educado a través de la conexión de Internet. Les da identidad y conexión social, participan cívicamente y les da creatividad y expresión, pero tiene riesgos. El riesgo, ustedes lo ven aquí a la derecha, es el comercial, la exposición a todos los hitos comerciales que hay, todas las ofertas comerciales que hay agresión, contenido violento, odio, hay mucho contenido sexual y hay alteración, mucha diferencia de valores en todo el mundo, ¿sí? Entonces, como consecuencias, vemos todo esto: juego ilegal, hackeo, bullying, ciberbullying, material porno, suicidio y anorexia, problemas entre tantos problemas, ¿sí? Entonces, la exposición a medios electrónicos da oportunidades de crecimiento de los niños. Acuérdense que mucha gente está de acuerdo en que los chicos aprenden a ser a través de los medios electrónicos, a vivir, ¿sí? Pero también tiene riesgos, ya lo vimos, ya lo comentamos ahorita, pero esto lo tiene que saber quién, nosotros, los médicos. Hay que educar a los papás, hay que educar a los maestros, hay que educar a los diputados, a toda la gente que está en la política, de que conozcan esto, los beneficios y los riesgos de los medios electrónicos. Ese es un tema muy interesante. Skoberg es de Finlandia y ella dice que hay varios tipos de niños, ¿sí? Los niños que son exploradores en riesgo, pero con soporte. Los papás están atrás de ellos viendo lo que hacen. El que se expone a riesgo y medio soportado. A veces el papá está atrás de él, a veces no. El que está protegido por restricciones, que es el que tiene, ¿cómo le llamamos nosotros? Candados. Pero los niños rompen los candados. Yo tengo pacientes que me han dicho, no, le pongo un candado y este cuate lo quita, ¿sí? Y obviamente, los últimos son los chicos que andan en la red sin protección. Esos son los de más riesgo, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que estar atrás de ellos, vigilando lo que están haciendo sus hijos. Es una encuesta que hice en Monterrey en una secundaria y encontré, eran 160 chicos, el 90% usan laptop, que es un aparato móvil, ¿sí? Pero fíjense bien, el 80% no tiene vigilancia paterna, o sea, hacen lo que quieren a la hora que quieren y pueden accesar la red sin tener una vigilancia adecuada. Estas son las redes más usadas, Instagram, TikTok. TikTok es una aplicación para videos cortos, pero últimamente salió publicado en el Pediatrics que hubo un reto, el reto del Benadryl, y los chicos toman Benadryl y a dosis tóxicas, sí, es un reto. Snapchat es una red muy interesante en la cual es fugaz, la información es fugaz, suben fotos o información y esa información desaparece segundos después, pero son listos, le toman foto a la foto, entonces tienen la imagen ahí guardada, ¿sí? Ask4Me es una red en la cual en forma anónima tú preguntas, haces preguntas sobre X tema y te contestan, ¿sí? Pero en Blender, Omegle, Whisper, Happen, son redes en las cuales están involucrados predadores. Entonces, hay adultos atrás de esto, entonces son los que entran en contacto con los chicos, les dan consejos, pero no saben quién está atrás de esto, ¿sí? Ustedes han oído hablar de Hulk y Ballena Azul. El Hulk, aquí en Monterrey hubo un chico que se suicidó, mató a una maestra, mató a una niña, una compañera, y todo fue un reto a través de Hulk, ¿sí? Es una red social. Sí, entonces, por ejemplo, ustedes tienen que aprender que algunas de las redes sociales son de riesgo. Sí, Taringa, por ejemplo, es un website donde es argentino y se vale de todo, no hay restricciones, ¿sí? Y aquí es importante recordar que nosotros tenemos que considerar que las redes no son así tan inocentes como aparentan ser, ¿sí? De hecho, los chicos ya no usan Facebook, ya les comentaba yo, es bien importante. Este es un artículo que me pareció muy interesante. Es un artículo que habla de riesgos de salud y con exposición a medios electrónicos, ¿sí? Pero aquí es bien importante esto. Dice, la actitud parental del monitoreo de restricción de redes es lo que va a ayudar a que nuestros hijos tengan menos riesgos.
y te da cinco puntos. Uno, habla con ellos de los riesgos. Alfabetízalos digitalmente, qué es la computadora y para qué sirve. Hazle ver conductas saludables, ve con ellos los medios electrónicos, establece reglas de fuera de medios electrónicos, y es bien importante, tener una crianza tecnológica es muy importante para ellos, ¿sí? Entonces debemos evitar los riesgos de salud. Este es un sitio muy interesante, Healthy Children, de la Academia Americana de Pediatría. Puedes inclusive hacer un horario de actividades dentro de la uso de redes. Hay otros problemas, ya lo conocemos, que son suplantación de identidades, lesiones por su internet. El autoasfixia es uno de los más comunes y no le hemos dado mucha importancia. El carrusel es un juego que apareció en Sudamérica. El grooming, phishing, comunidades negativas, pornografía y cibercondria. ¿Sí? Entonces ustedes tienen que saber que hay otros problemas atrás de esto. Quisiera hablar nada más de 2-3 puntos. Ciberbullying, que me parece muy importante, es uno de los más agresivos. Tengo varios pacientes ciberbulleados y que han sufrido, no te imaginas, el acoso, el ciberbullying y la imposibilidad, la dificultad para evitarlo. El ciberbullying es cualquier amenaza, burla, acoso o ridiculización, exclusión, molestia a través de la tecnología, ¿sí? Y es epidémica, lastima, cambiante, no tiene horario, es inclemente, es pública y se expande como no tienen idea. ¿Qué personas son de riesgo de ciberbullying? Cualquier persona diferente. El que tiene algún defecto físico-mental, el que crece mucho, el que crece menos, el que es de sexo diferente, el más listo, el menos listo, etcétera, el que es diferente. Entonces, lo que debemos recomendar a nuestros chicos es que ignore, bloquee y reporte. Es bien importante esto, ignorar, bloquear y reportar. Muy bien. Quisiera hablar un minuto de adicción a medios. Es la incapacidad de una persona para ejercer control sobre el uso y la dependencia de Internet, generando problemas al usuario. Y el Internet, cuando ofrece este tipo de problemas, que es la adicción a medios, puede tener algunas, ahorita lo vamos a ver, pierde el control de los medios electrónicos, son signos de alarma, disminuye las horas de otro tipo de actividades, menos relación física con la gente, y está irritable, son niños que sufren. Y es bien importante esto, y esto lo vamos a comentar. Dentro de la aparición de la violencia en la relación con la adicción es la aparición de conductas agresivas al no tolerar a la gente que está alrededor de él. Hablando un poquito de los juegos, no todos los juegos son buenos. Hay juegos muy buenos como este de Kinect, me acuerdo muy bien del Kinect, sí, pero hay juegos violentos que están 24/7 en la red y hay mucha interacción entre chicos de diferentes países. Entonces los juegos tienen riesgos, ¿sí? Mucho es el contenido violento y que aumenta las respuestas agresivas del chico. Muy bien, esos son juegos muy populares: Call of Duty, EverQuest, Diablo, World of Warcraft y Fortnite. El Fortnite es muy popular recientemente, pero también tiene riesgos. Han metido retos y eso es lo que ha puesto por eso lo puse en amarillo, la alerta, ¿sí? Y recuerden, los juegos de simulación son los más adictivos y son 24/7, todo el día, los 7 días de la semana, ¿sí? Esta referencia me encantó porque habla de adicción, pero te da 10 tips, ¿sí? 10 tips y dice, perdón, 10 tips y dice, las redes sociales y los medios sociales son cosas diferentes. Uno es el net site, que es el sitio donde, por ejemplo, Facebook y algunos otros, Instagram, donde la gente entra. Y el otro, el medio social, es la forma en que interactuamos, ¿sí? Entonces, las redes sociales, que es donde yo trabajo, donde puedo hacer Facebook, son eclécticas, que si yo escojo dónde trabajar, ¿sí? Yo escojo dónde hacer o qué hacer. Yo lo escojo, yo elijo. Pero para el adolescente es una forma de ser. El de tener medios electrónicos es una forma de ser. Uno de estos significa que los chicos les gusta tanto usar los medios electrónicos y se involucran tanto que se pueden volver a tener adicción a los medios, a las redes sociales, ¿sí? Ese es el más común. Hay algo que se llama FOMO, que es se llama fear o miedo para estar fuera de la jugada, ¿sí? O sea, mis amigos están con otros amigos, están tomando una cerveza, están fumando, están contando chistes y yo no estoy al pendiente, no estoy en la jugada. Ese es parte de la adicción.
La otra es la adicción al teléfono, es muy importante. El teléfono se les pierde y se angustian. O la mamá le quita el teléfono un ratito porque estamos comiendo y se preocupan, ¿sí? Y esto, la adicción al teléfono le llaman nomofobia, perder el celular los vuelve muy intranquilos, los altera demasiado, ¿sí? Hay problemas sociodemográficos y hay problemas de investigación, pero vean esto. Algunos signos de adicción son la prominencia, ¿sí? La modificación de estado de ánimo, toleran mucho estar con juegos electrónicos, les quitan los medios electrónicos, sufren de abstinencia y a través de los medios electrónicos hacen cyberstalking, que es el acoso, acusan, difaman. Esa es parte de la violencia, ¿sí? Agreden emocionalmente y esto es importante para todos los chicos, ¿sí? El sexting es algo muy interesante que quisiera hacer énfasis dentro de los medios electrónicos. Implica la exposición de imágenes sexuales producidas y diseminadas por chicos, por adolescentes. En Estados Unidos, esto es una felonía, es un delito, ¿sí? Pero vean esto, el 33% no tiene implicaciones criminales y en un estudio dice que 33% son románticos. En este estudio dicen que solamente el 10% tiene involucro romántico. Pero vean esto, el 36% del sexting está involucrado un adulto, o sea, hay que ser muy, muy cautelosos en educar a nuestros hijos de la presencia de sexting. Y vean esto, el mandar mensajes con el contenido sexual, ¿sí? Favorece una tasa de conducta sexual y enviar fotos se asocia a actividad sexual 4 o 7 veces más común. De ahí el embarazo en adolescentes. Este es algo que estamos tratando de poner en alerta, embarazo en adolescentes. En Nuevo León, del 25 al 30% de los niños que nacen son de adolescentes y el 30% son de menos de 15 años. Muy bien, ya lo conocen, solicitudes de amistad. Te mandan una chica muy guapa, voluptuosa, hermosa y quiere ser tu amiga. O al revés, un chavo muy, muy guapo, de tu edad y quiere ser tu amigo. Entonces, esas solicitudes de amistad se acompañan de extorsión. Esta es una historia real, fue publicada el año pasado y sometieron a 2 chicas con engaño. Les mandan invitaciones, las aceptan, 13 y 15 años. Ellas están con su equipo electrónico en su casa, en su habitación, sin vigilancia. Las contactan por una supuesta periodista brasileña, les solicita fotos, las invitan a un lugar y abusan sexualmente de ellas, ¿sí? La pornografía es un punto muy interesante en la cual están expuestos los chicos a pornografía y el 90% de los 8 o 18 años ya verán pornografía porque la ven escondidas. Pero aquí, papás, habla con tu hijo, no te enojes, sé proactivo, no lo humilles, pregúntale qué sabe, ¿sí? Y una cosa importante es hazle ver que esta situación es incómoda para todos y dale consejos sobre este material, ¿sí? Debes de ser proactivo, no reactivo, ¿sí? Muy bien. Ese es un libro muy interesante, les recomiendo que lo vean, se llama Hold On to Your Kids, se llama, en español se llama La Vuelta al Vínculo Familiar. Es de Newfield, me encantó este libro porque dice que hemos abandonado a nuestros hijos, a nuestros hijos ya, nuestros adolescentes ya no están cerca de nosotros porque nosotros hemos permitido que se vayan, no porque ellos se quieran ir. Entonces, esto ha generado aumento de suicidio hasta 4 veces en todo el mundo y se cree que el consejo de pares por pares, la falta de crianza, la falta de vínculo, es lo que ha ocasionado que estos niños se suiciden. Y la explicación que da él es que hay rechazo por su conducta entre los mismos pares y eso favorece el suicidio. Entonces, nosotros necesitamos regresar a nuestros hijos. La violencia, quisiera decir nada más que se clasifica según su contenido en los medios electrónicos. Por ejemplo, en estos shows evaluados se encuentran que hay alta tasa de violencia en uso de alcohol, de sexo, etcétera, ¿sí? Entonces, estamos glamorizando, estamos maquillando la violencia, ¿sí? Esta es una clasificación de medios electrónicos en cuanto a su contenido para poder verla a los chicos. Se llama Entertaining Software Rating Board. Entonces, todos los medios electrónicos tienen esto. Muy bien. Este es nada más por último, quisiera comentarles que dentro de lo que los chicos que no tienen vigilancia se meten a ver la red profunda, Deep Web. Y aquí hay lugares peligrosos para ellos, ¿sí? De riesgo.
La parte superior vean esto, del Deep Web, hay cuentas bancarias, investigación médica, por ejemplo, expedientes médicos, y en el más profundo están lugares o sitios muy peligrosos. Le pregunté a mi nieto que tiene 18 años, dije, sabía que era red profunda, me dijo, Tito, ni te metas porque te pueden matar. Así me dijo él, puede ser fatal para ti. Entonces, hay sitios perversos, entonces en la red profunda hay que tener mucho cuidado con ellos. Muy bien, como conclusiones para llevarse a casa son, los medios electrónicos son la clave, ¿sí? Son la clave, eh, son la clave para la entrada a nuestro presente y el futuro, ¿sí? Los adolescentes deben empoderarse en el uso de medios electrónicos, pero bajo vigilancia. El gringo le llama co-view. Deben ver los padres los medios electrónicos con los hijos. Y debes orientar a los padres para prevenir lo que acabamos de ver, ciberbullying, autolesiones, pornografía, etcétera. La cibercondria, se van a reír, la cibercondria, yo acabo de ver un chico que viene a consulta porque quiere que le mande a pedir un TAC, 16 años al chavo. ¿Un TAC para qué? De garganta, porque tengo cáncer de garganta. Caray, ¿cómo sabes eso? Pues mi mamá es china, mi papá es mexicano, pero yo tengo más riesgo de tener cáncer de garganta y me duele la garganta. Entonces le pregunto a papá qué sucede. Dice, no, pues es idea de él. Entonces, eso se llama cibercondria. Buscar información en la red, él lo buscó en la red, sobre un síntoma que tú tienes y haces diagnósticos que no siempre son lo más adecuado posible. El padre debe ser ejemplo en uso de medios. Es muy importante esto, ¿sí? Los padres se la pasan manejando sus medios electrónicos, pero los chicos también, ¿sí? En la hora de la comida hay que poner ejemplos, ¿sí? Hay que hablar con nuestros chicos sobre conducta sexual y riesgos, y muy importante favorecer la resiliencia. La resiliencia es la capacidad para salir a flote, pero yo tengo que educar a mis hijos a salir de resiliencia. Bueno, ese es todo mi tema, para que vean cómo estamos ahora esclavizados a los medios electrónicos. Antes usábamos un papalote, ahorita utilizamos la autofotografía. Muy bien. Muchas gracias, doctor Enrique Mendoza. Ya hay preguntas y comentarios y los quiere ir leyendo para que al final se contesten, y damos la palabra ahora al doctor y académico Ulises Reyes Gómez. Adelante, Ulises. Buenos días a todos los que se acaban de conectar. Voy a presentarles un poquito, aunque debe haber sido al revés. Acaba de abordar excelentemente el maestro Mendoza las nuevas adicciones. Yo les voy a hablar un poquito cómo me involucré en el estudio de los medios de comunicación y cómo impactaban en los niños. A casi 3 décadas, yo me acuerdo una mañana en el consultorio, me llevan a una pequeñita de unos 3 añitos, había tenido fin de semana en una alberca con sus amiguitos en una fiesta, llega conmigo, la reviso, tenía unas lesiones que eran justamente por micosis, y le digo a la mamá, no se preocupe señora, le vamos a dar una cremita porque lo que tiene la niña son unos honguitos en la piel. Rápidamente la niña interrumpo la plática y dijo, ¿verdad que me va a dar Canesten B? Entonces me quedé sorprendido, la verdad, porque vamos, sabemos que Canesten B es un antimicótico vendido en el mundo para infecciones vaginales propias de la mujer. Pero la pequeñita, le digo a la mamá, ¿cómo la niña, cómo se enteró que usted lo usa? No, dice, es que lo ve en la televisión. Desde ese momento, nuestro pequeño grupo de investigación en la Facultad de Enfermería y de Psicología de la Universidad Regional del Sureste en Oaxaca, empezamos a hacer una serie de investigaciones que son las que voy a presentar en este momento. Algunas de ellas, no todas. Si nos da la que sigue, por favor. Rápidamente, en estos 20 minutos vamos a tocar estos 5 puntos: comerciales y obesidad, violencia y televisión, el impacto en el aprendizaje, qué es la televisión subliminal, bueno, ahora son las pantallas, y cuáles son las recomendaciones de prevención.
Primeramente nos fuimos a revisar con nuestro grupo de enfermeras, nos pusimos a ver las principales cadenas de televisión, que a la fecha son las mismas, TV Azteca y Televisa, y por ética les pusimos A y B. Pero miren, esto era lo que empezábamos a encontrar ya hace más de 21 años. 22 a 25% en promedio, 21.3 comerciales por hora era lo que se exhibían en la tele. Generalmente estos comerciales, el 47.8 quiere decir que uno de cada dos era de anuncios de comidas, sobre todo de alto contenido de azúcar, grasa y sal. En fin de semana, estos anuncios comerciales se incrementaban en un 60 a un 80%, pero algunas series, como algunas ya desaparecieron, como las de Chabelo, y otras que empezaban a aparecer sobre Disney, no era ético que dentro de la misma trama de sus programas incluyeran el anuncio de Danonino, Danone, etcétera. El tiempo de exposición que encontramos era de 21 a 23 horas por semana en promedio. De tal suerte que si en esa época hacíamos una comparación entre la educación media básica, se dedicaban 15,000 horas a la exposición a la televisión y 12,000 para la enseñanza formal. Este dato habría que ahora, seguro que hay una diferencia garrafal. Lo que sigue. Nos dimos cuenta que la televisión era un modelo para muchas cosas. Aquí estoy incluyendo 3 trabajos que en su momento, desde el 98, en Archivos de Investigación Pediátrica de México, fue en el segundo número, en donde apareció hace ya 22 años este resultado. Habíamos encontrado 21.3 comerciales por hora con una duración de 28.6 segundos. Se anunciaban muchas comidas, grasas y sal, sobre todo en Televisa, que era el grupo A, versus grupo B, pero después las cosas cambiaron en otras cosas que más adelante vamos a ver. También encontramos que la automedicación se incrementaba muchísimo. Este es un estudio que hicimos en el Zapotalito, Tututepec, Oaxaca, en el seguimiento de 87 niños con infección respiratoria aguda y en donde el 38.3% eran medicados por lo que las mamás escuchaban en la televisión. Posteriormente, también publicamos en la revista de la Facultad de la UNAM en el 2009 el impacto que tenía la violencia, la televisión subliminal, y ya empezábamos a analizar lo que eran los videojuegos y cómo impactaban en los niños. Lo que sigue. En esta época coincide muchísimo porque la influencia de la televisión en la elección de los juguetes en los niños está dada principalmente por las pantallas. La afición de los niños y las niñas por la tele los exponen a ver una gran cantidad de promocionales, sobre todo en fin de año, se duplican o se triplican. ¿Y por qué está cerca? Porque acaba de pasar Navidad, porque viene fin de año, pero sobre todo se triplica antes del 6 de enero. Adelante. Esto es lo que encontramos. Hicimos una encuesta, no recuerdo si fueron 1,000 papás, un 6 de enero, formamos grupos con las alumnas de la Facultad de Psicología y nos fuimos a hacer entrevistas y esto encontramos que el 78.34% de los niños realizaban su petición de juguetes en base a lo que empezaban a observar en las pantallas y en la televisión. Yo no creo que haya cambio en este momento, pero sí vale la pena hacer nuevamente esta encuesta. También encontramos que pues, lo importante no es tanto el juguete, sino el juego, y lo que decía el doctor Mendoza es muy real. No le estamos ofreciendo en este momento a los niños otras opciones. También encontramos algo que nos pega muchísimo. Hay una gran, no hay equidad de género. En esa época encontramos, incluso la mamá era la que decidía qué cantidad de dinero se le tenía que aportar al niño en el juguete. Había una diferencia garrafal, 3-1. Es decir, habían 1,000 pesos para el juguete del niño y 300 pesos para el juguete de la niña. Desde ahí están los roles
de decir vamos a comprarle la escobita, la muñequita, el juego de té. No sé cómo esté ahora, desconozco, estoy hablándoles de ese estudio en ese momento. Lo que sigue. También nos empezamos a dar cuenta que esto, aunque está controvertido, y de aquí es experto el maestro Perea, pero en su momento también empezamos a trabajar juntos en relación a esto. El tiempo que se emplea en ver televisión es directamente proporcional a la aparición de obesidad en los niños, por 3, 4 causas que vamos a revisar. Lo que sigue. También en ese momento sabíamos que más de la mitad de los niños y adolescentes entre 10 y 14 años de edad no realizaban ninguna actividad formal. Solamente 33% de los niños y adolescentes encuestados pasa menos de 2 horas frente a las pantallas. Estoy hablando exclusivamente de Oaxaca. Y cuando ya empezamos a hacer estudios con niños que estudiaban en la sierra contra niños que estudiaban en la ciudad, nos dimos cuenta que estaba mejor vivir en la sierra porque eran niños más dedicados al estudio. Para entonces, pues estaban los programas por televisión, que era televisión a distancia, en donde había un moderador que moderaba todo el trabajo en las telesecundarias famosas, que se me hicieron un punto muy interesante. Y ahí aprendí que siempre cuando hay un moderador frente a una pantalla, el mundo cambia. Lo siguiente. Aquí están algunos factores que explicaban en su momento por qué se daba el hecho. Lo que sigue. Entonces la Academia Americana de Pediatría en los 90 empezaba ya a llamar muchísimo la atención y a ya dar pautas. Y quiero reconocer, no sé si viva el doctor Díez, mi maestro en la distancia, que cuando aparecieron los medios empezó a evaluar en algunos condados en Nueva York cada 10 años cuál era el comportamiento de esos pequeñitos que eran seguidos desde el preescolar, pasando por primaria, secundaria. Lo siguió por 40 años y encontró cosas interesantes. Se dio cuenta que en los lugares en donde los medios de comunicación fueron apareciendo paulatinamente en una forma más masiva, como por ejemplo las cadenas de cables, se incrementaron, se duplicaron y se triplicaron los accidentes, la violencia, los suicidios, el embarazo temprano, las relaciones tempranas, etcétera, 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 incluso obesidad. Aquí están 3 puntos interesantes. Decía la Academia de Pediatría que el estar al frente de una pantalla por mucho tiempo desplaza en primer lugar la actividad física, aumenta el consumo de alimentos que se anuncian ahí, y esto ya se decía que viendo un anuncio el niño más de 7 veces automáticamente burlaba su consciente y entraba a su subconsciente y lo compraba. Esto lo comprobamos después en un estudio. También el estar frente a una pantalla reduce el metabolismo en reposo. Quiere decir que estar ahí sentados prácticamente no estás usando calorías. Sin embargo, si lo haces tal vez parado, que puede ser una estrategia, ya empiezas a quemar calorías, vamos. El otro punto importante es que reduce las horas de sueño. Hay un tiempo en donde se libera la hormona de crecimiento, que tiene una fisiología, y también que el niño que se desvela mucho, de alguna manera, pues es un mecanismo compensatorio de acumular grasa, ¿no? Es más profundo de lo que estoy diciéndolo. Este es un estudio en donde lo hicimos aquí en San Luis Potosí, fue uno de los primeros hechos aquí, al menos por nuestro grupo. Mi hija Diana, que es actualmente directora de esta escuela, del Instituto San Rafael, todas las mañanas nos pusimos a revisar las loncheritas que llevaban los niños al preescolar y esto es lo que encontramos de lunes a viernes. Este es el grupo de trabajo. Nos dimos cuenta que prácticamente las loncheritas, de cada 10 loncheras que revisábamos, 9 llevaban un frutzi o
un jugo enlatado, ya ni se diga, no se ve muy clara aquí la diapositiva, pero pastelillos, eh, muchos productos no aptos para la salud como los que se está trabajando hoy en etiquetado, que yo veo que es una lucha de David contra Goliat. Eran contadas las mamás que les picaban fruta, que tenían una manzana, que le ponían una agüita de naranja, de limón, etcétera, agua pura. Era excepcional. Eran dos mamás contra toda la escuela. Era realmente preocupante. Entonces aquí también me di cuenta que teníamos que hacer educación en salud para esto de la obesidad, desde el preescolar. Vean lo que sigue. Hicimos un taller, también se publicó en la revista de Sonora ya hace 10 años. Hicimos un taller con 119 madres de familia de preescolar, en donde les enseñamos, y aquí quiero darle los méritos a alguien que seguro que está aquí porque le invitamos, está seguramente aquí en este chat, la licenciada intensivista, actualmente doctora en ciencias y acaba de terminar como directora de la Facultad de Enfermería en la ciudad de Oaxaca. A mucho orgullo con ella. Yo la admiro muchísimo. Ella comenzó conmigo todos estos estudios. Tuvimos la gracia, la dicha de que ganara 2 veces el Premio Nacional de Enfermería y que actualmente nuestros pequeños trabajos hasta este momento en la red, al menos en Inbiomed, tienen más de 330,000 consultas hasta el día de hoy, si no es que más. Quiere decir que estas pequeñas contribuciones de alguna manera llaman la atención. Cuando hicimos este taller y les enseñamos el valor nutricional de los alimentos, las cosas cambiaron. 117 de las 119 evaluadas prepararon loncheras saludables. No tuvimos la oportunidad de un seguimiento a 6 meses a ver si su manera de, pues sus estilos de vida saludables habían permanecido aún. Lo que sí me di cuenta, no lo he podido hacer en la escuela en este momento por la pandemia. Me quedé con 3 proyectos por terminar. Desafortunadamente esto nos lo evitó, pero yo tengo la sospecha y nos hemos dado cuenta que los índices de sobrepeso y obesidad han disminuido. Por supuesto que se tiene que ser muy ético. Hay normas que se tienen que aplicar en las cooperativas escolares, en donde cuenta mucho no llenarse la escuela ni las cooperativas de centavos, nuestras bolsas, sino de realmente mostrar una escuela de calidad, una escuela saludable. Lo siguiente. Adelante. Este es otro estudio que hablaba sobre consumismo y aquí en San Luis Potosí hubo un estudio muy interesante en 430 niños que mostró lo que ya les venía diciendo. Lo que sigue. Lo siguiente. Miren, este es el anterior, por favor. El grupo de Ardilas encontró que estar expuesto a pantallas, y no solamente ya es televisión, sumen por favor la tablet, sumen la computadora portátil, sumen el tiempo que se ve televisión en casa, sumen Nintendos, etcétera, etcétera. Él encontró que 7 horas de televisión al que estén, o pantallas, digo hoy, al que estén expuestos los niños, es igual a síndrome metabólico. Esto es preocupante. Y si no, valdría la pena con los niños que tienen ustedes, tenemos que hacer grupos de trabajo, de otra manera no se pueden tener resultados, no podemos sacar conclusiones. Si seguiríamos a niños con síndrome metabólico, les puedo asegurar que de cada 10, por lo menos 7 están viendo pantallas muchísimo tiempo. Lo que sigue. ¿Qué se concluye con esto? Que el tiempo que se está frente a una pantalla fomenta el sedentarismo infantil y recorta el tiempo para jugar. Muchas editoriales en el mundo, que incluso ni siquiera son revistas pediátricas, han querido llamar la atención en decir, y tiempo para jugar. No hay tiempo para jugar. Pueden haber cientos de pretextos
para no jugar con los niños. Tiene uno que tener estrategias, buscar la manera en este encierro de que el niño realice juegos. Hay se necesita mucha imaginación y hay que involucrarse, hay que involucrar tiempo. No se vale llevar a un niño a un lugar donde hay jueguitos y el papá o la mamá, la tía, la abuela sentada me da mucha tristeza, aquí con su computadora o con su televisión mandando mensajes, viendo videos, etcétera, etcétera, y el niño jugando, pero no le está dedicando el tiempo que él necesita. Entonces ahí se da cuenta el niño que lo más importante para él son los medios y no realmente el juego. Entonces hay muchos errores que estamos cometiendo. Voy a ir rápido. No, papi, no. Celular en la mano. 5 minutos. Lo que sigue, por favor. En cuanto a violencia, hay mucho, esto es imitativo, es un modelo, ya se ha hablado desde el 90, empezaron a aparecer casos en los Estados Unidos en las escuelas en donde los niños llegaban y mataban a sus compañeritos. Adelante, lo que sigue. Este es un estudio que hicimos porque también en la televisión los programas tienen mucha violencia en las tablets, en los videojuegos. Si los pequeñitos ven, son sus modelos a seguir, es Batman, es Superman, esto me llamó muchísimo la atención porque los primeros casos en Estados Unidos de niños que se lanzaban de las ventanas porque creían que Superman volaba y que él podía volar, incluso ustedes recordarán el caso trágico del niño secuestrado en un centro comercial, lo colocaron en las vías del tren, lo amarraron, otros niños más grandecitos, se lo llevó el tren, lo deshizo. Cuando entrevistaron a los pequeñitos, dijeron que ellos estaban esperando que Superman llegara a salvarlo. Eso, la verdad, me preocupa muchísimo porque los niños en estas edades, menores de 10, 11 años, no pueden discernir lo real de lo fantástico. Para ellos lo fantástico es real y lo real es lo fantástico. Pero lo peor de esto en la violencia, se desensibilizan de ver tanta violencia, lo ven como normal. Entonces, aguas, tenemos un gran compromiso los papás y los médicos de primer contacto de dedicar esa atención primaria que no estamos haciendo en los consultorios. Por eso felicito a Enrique López, porque él lo hace, comentó varios casos. Tenemos que dedicarles ese tiempo a ser orientadores, más que recetadores de fármacos, orientadores, ser un punto de apoyo en las familias de muchos años que hemos tenido en los consultorios. Las características de las caricaturas es que funcionan con éxito porque enganchan a los niños en los personajes, y los personajes primarios son aquellos que son los ídolos y los secundarios son pues, los complementos, pero para ellos siguen siendo sus modelos a seguir, sean buenos o malos. Y aquí nada tiene que ver que los padres sean profesionistas, tengan doctorados o tengan un nivel cultural bajo. Aquí no cuenta esto. Aquí cuenta muchísimo que exista un modelo, un control con los pequeños. Lo que sigue. Este síndrome ya se había descrito en adultos cuando aparecieron las series de Rambo, que fueron todo un éxito en los Estados Unidos, y se encontró este famoso síndrome que consultaban tanto que personas que veían series de televisión violentas una tras otra, indirectamente el subconsciente golpeaba a su esposa o se hacía más violento con los niños. Esto no lo voy a tocar, hay un tema muy especial que tenemos sobre bullying que me gustaría más adelante, o bullying como quieran llamarle, platicarlo exclusivamente. Este es un estudio observacional prospectivo documental que hicimos analizando 6 horas en los criterios de inclusión de TV Azteca A y Televisa, analizando únicamente 2 de las grandes series de ese momento en los 99, que fueron Los Simpson que siguen vigentes y Dragon Ball Z. Encontramos 2 cosas importantes.
que las escenas violentas en las caricaturas no solamente son físicas, sino son verbales, sobre todo en la serie Simpson y en el canal B, que eran entonces Dragon Ball Z, eran escenas violentas. Se sugiere, o siempre se ha sugerido, que estemos a la par con los niños y que seleccionemos qué sí y qué no, pero no estamos dedicándole ese tiempo. Lo que sigue. El papel de la televisión es muy importante dentro del desarrollo psicosocial de los niños entre los 3 a los 10 años. La Academia Americana de Pediatría dice que los niños menores de 2 años no deben estar expuestos a pantallas. Entonces no se vale que utilicen el celular para que les estén poniendo series, aunque sea de caricaturas, a los pequeñitos. Lo que sigue. Voy a hablar un minuto más en relación a las caricaturas. Lo que sigue. Esto fue lo que sabíamos en su momento, ya hace algunos años, en qué tiempo estaban expuestos los pequeños de acuerdo a las edades. Y miren que sí, esto seguro que aumentó mucho más. Los niños de 2 a 4 años, 2.8 horas, los de 5 a 7 años, de 3.6 horas. Esto fue publicado en el 99. Lo que sigue. También encontramos que el 70% de los niños que ven mucha televisión viven violencia en el hogar. Para entonces decíamos que la televisión era su niñera o su mamá, y desafortunadamente las pantallas no te dan respuestas, porque aquí se rompe la comunicación, que es de allá para acá y de acá para allá. Es decir, ellos nos dan los mensajes, pero no hay alguien que modere y no hay alguien que le dé respuesta a lo que se está diciendo. Lo que sigue. Eso se llama televisión subliminal. Los medios de comunicación, las empresas, en todas las series siempre utilizan esto. Es un marketing, es decir, voy a repetir estas escenas que finalmente se le van a quedar para siempre en su subconsciente. Saben manejar todo esto perfectamente. Y a mí se me hace poco ético. Y ojalá haya cambios en esto, en las que se regule, porque una buena parte de la televisión, hasta un 10% de acuerdo a la norma, no sé si esté vigente todavía en la Cámara de Diputados, un 10%, las televisoras tendrían que donar gratuitamente a los grupos que quisieran enseñar educación para la salud, prevención del embarazo, prevención de alimentos no aptos para la salud, muchos cuidados del medio ambiente, muchos programas que pudieran ser dados por grupos como como Médicos Unidos. Lo que sigue. Lo que sabemos es que está prohibido, y esto se vivió en China y se vivió en Brasil, está prohibido televisar o ver escenas de suicidios, porque esto es un modelo que los niños toman para también, si ellos tienen en ese momento crisis, pueden hacerlo. O sea, está prohibidísimo, y sin embargo las empresas televisivas no lo están haciendo. Lo que sí. Siempre utilizan eventos deportivos, chicas seductoras, vehículos, y entonces nos fuimos a analizar finalmente las películas que entre comillas decimos que son de caricaturas blancas para los niños, y fuimos a buscar escenas de consumo de alcohol y tabaco en 14 fueron películas blancas que incluían 101 Dálmatas, Bernardo y Cangurolandia, Alicia en el País de las Maravillas, entre otras muchas más. Y esto es lo que encontramos. Lo que sigue. Fueron 14 películas las que analizamos. Fuimos pausándolas y viendo escenas de insinuaciones. Encontramos 224 escenas de insinuaciones al consumo de alcohol y tabaco, 466 escenas de tabaquismo, dando un promedio de 16 y 33.2 escenas respectivamente. Las escenas que más mostraban consumo de alcohol fue La Bella y la Bestia y de tabaco Alicia en el País de las Maravillas. Las totalmente blancas que encontramos fueron solo El Jorobado de Notre Dame 2 y La Cenicienta y Blancanieves. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta las películas que aparentemente son blancas, entre comillas, también tenemos que estar con los pequeñitos viéndolas
para poder normar lo allí exhibido. La prevención consiste, aquí tenemos un vacío jurídico en México, lo que sigue. Se tienen que prohibir anuncios de cigarrillos. Ahora con el etiquetado se me hace que no va a tener el impacto que esperamos. Yo siento que la opción que comenta el doctor Pérez es la mejor. Lo que sigue. Las compañías no les interesa muchísimo qué está pasando en el mundo. Ellos están más pegados a sus ingresos comerciales. Lo que sigue. A diferencia de los adultos, los niños ven a la televisión como el mundo real y por desgracia es un mundo lleno de violencia, sexo sin protección, abuso de drogas, alcohol, etcétera, etcétera. Entonces, creo que por ahí tenemos que trabajar como grupos, como sociedad. Lo que sigue, vamos a obviar varias, me queda un minuto para pasar a preguntas. Hay mucho que platicar. Lo que sigue, por favor. Este es otro estudio que me puso muy triste. Cuando comparamos personajes, nos fuimos a una primaria particular cristiana, una escuela cristiana y una escuela pública no cristiana, digamos. Agarramos a niños de quinto y sexto año y les llevamos unas hojitas en donde poníamos las caricaturas más conocidas y en el otro lado les poníamos personajes de la historia de México que incluían Miguel Hidalgo, José Ortiz de Domínguez, Benito Juárez, etcétera, etcétera, y encontramos cosas muy tristes. Esta encuesta la hicimos en pequeñitos, la aplicamos, que ya habían llevado historia de México, fue en quinto y sexto año de primaria, y encontramos esto. Los niños, pásenme la anterior. Los niños están expuestos, fue triste saber que conocían más a Bob Esponja en ese momento que a Benito Juárez, que es nuestro ícono en Oaxaca. Lo que sigue está publicada en Acta Pediátrica de México, si quieren leer, está muy interesante el trabajo. Este es otro estudio que hicimos, una encuesta en padres de un preescolar, y vean ustedes, la mayoría tienen entre 21 y 30 años, era la edad de ellos. El 100% tenía un aparato de televisión en casa, 64, 2 y 42, 3. El 63% consideraban a la televisión que era buena, aún, pero que sí afectaba el rendimiento de sus hijos. La mayoría de las televisores estaban colocados en las habitaciones de los niños. Lo que sigue, y ocasionalmente en las salas. Los horarios de teleaudiencia, también hay horarios pico en donde más están expuestos. Si nos vamos al horario de Dios, el fisiológico, tomamos ese horario y aquí están las horas pico donde más se ve televisión, donde más están expuestos a pantallas. Lo que sigue. Si hablamos de cables, no es una solución que ustedes lleguen y choquen, como decía el doctor Mendoza. Tenemos que tener empatía, tenemos que ser proactivos con los niños para que de alguna manera nos tengan confianza y podamos tener acceso a lo que ellos hacen. Encuentran a las pantallas como su escape de los problemas psicosociales que se viven actualmente en muchos hogares. Ya ni hablemos que falta parentalidad. Ahí está la famosa alienación parental, que estamos como perritos y gatos peleándonos y los niños se quedan enfrente, se quedan en medio y esto crea muchos problemas, muchísimos problemas, los estamos viviendo en la escuela. Todo esto es lo que tendríamos que hacer, resumiendo. Si el niño no sabe, un día una mamá me dijo, oiga, pero si mi hijo no sabe leer, pero usted tiene que leerle. Aquí tenemos en el preescolar un montón de cuentitos que usted le puede leer. Doctor, no sé leer, me dijo una señora. Entonces tenemos que comenzar porque usted aprenda a leer y a escribir para que su niño sea diferente. Lo que sigue. Lo que sigue, por favor. Aquí están los tiempos y no
no creo que cambie mucho. Tenemos que quitarles tiempos frente a pantallas. No hay otro camino. Tenemos que dedicarle un tiempo a los niños. Lo que sigue. Lo que sigue, por favor. Adelante. Este es un último estudio, anterior. Este es un único estudio que hemos hecho y tenemos otros pendientes sobre el uso del WhatsApp, del WhatsApp en los adolescentes. Este estudio lo hicimos en la Escuela de Medicina. Recuerden ustedes que estos teléfonos inteligentes tienen un contador. Nos pusimos a contar cuántos mensajes se enviaban en sus WhatsApp a sus compañeros, a sus amigos, y esto encontramos, que arriba de que la mayoría en promedio mandan más de 300 mensajes al día. Estoy hablando de estudiantes de medicina de primer año y agarramos dos grupos, los que reprobaron bioquímica y los que aprobaron bioquímica, y nos dimos cuenta que los que habían reprobado la clase de bioquímica o tenían calificaciones muy bajas, lanzaban más de 300 mensajes al día con un R cuadrado de 2.27 muy significativo de lo que estaba pasando. Esto crea adicción que nos debe realmente hacer reflexionar si vale la pena que tengamos que estar comprando nuevamente. Esto es mercadotecnia, el consumo, lo que es este sistema capitalista, que es esperar el nuevo phone, hacer filas, gente que se suicida porque le quitaron el celular. En fin, estamos viviendo un tiempo difícil. Y hablando de Monterrey, yo recuerdo mucho que la primera causa de accidentes en adolescentes era por alcoholismo, y de todo el país. En Monterrey después cambió. Actualmente el número 1 de accidentes es por el uso del celular, que van contestando llamados o van chateando. Creo que hasta aquí. Lo que sigue. Esta es mi amada escuela de enfermería y obstetricia. Seguro que la extraño mucho. Hoy vivo en San Luis Potosí, pero no me impide reconocer que aquí hay gente muy valiosa. Muchas gracias. Pasemos a las preguntas. Muy bien, excelente información, presentación del doctor Enrique Mendoza y de Ulises Reyes. Hay muchas preguntas y comentarios en el chat. No sé si quieran complementar algo, doctor Mendoza. Sí, cómo no. De hecho, mira, tengo aquí varias preguntas. Hay un comentario de Toño Luébanos donde dice que este es un tema muy interesante y créeme que nos ha inquietado a todos los pediatras, los que, al menos a mí que me interesan mucho los medios electrónicos. Cuando empezó la pandemia, se incrementó el uso de medios electrónicos para educación. Entonces, pregúntame si hay alguna norma para decir niños de tal edad tan tiempo, niños de tal edad tanto tiempo. No hay normas. Inclusive los papás se quejan, los padres se quejan de que el trabajo, el home office, el trabajo en casa, se ha incrementado en tiempo. Dicen, yo antes voy a la oficina, trabajo de 9 de la mañana a 5 de la tarde, y ahorita estoy en mi casa desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. O sea, el tiempo de pantalla se ha incrementado extraordinariamente en niños y en adultos. Y no hay un patrón de límite para decir, niños de tal edad tanto tiempo, de tal tanto tiempo. Todo es incremento, pero no hay un patrón. No he leído nada acerca de esto, ni aquí ni en Estados Unidos. El segundo, dice que a temprana edad los padres utilizan los medios electrónicos como nana, y es verdad. Aquí vienen al consultorio y el teléfono, no me distraigas, ten el teléfono, ¿sí? Entonces el niño está viendo el teléfono, viendo un video, le ponen un video para poder distraer y poder platicar conmigo. Y yo creo que ese es un error, y yo se los digo a los papás, ¿sabes qué? Yo prefiero que no le des el teléfono, déjalo que haga sus actividades, aquí no hay nada que rompa, ¿sí? Es que no me distraen, pues tienes que aprender a poder poner atención a lo que yo estoy hablando, a lo que tú estás diciendo y a las actividades del niño. Pero utilizan el teléfono a una edad muy temprana. Hace poco vi una niña que tenía 2 años de edad y mandó una fotografía por WhatsApp. No me preguntes cómo le hizo, pero mandó una fotografía por WhatsApp.
Entonces dices, ¿qué significa eso? Pues que tiene habilidad para hacerlo. No hay otra explicación. Otra cosa es que dice Toño Lébanos es el ejemplo de los padres. Y nosotros insistimos mucho en que los padres deben de ser, la verdad, fuente de cambio. Si yo estoy en la mesa, debo tener, ya lo puse ahí, debes de tener la facilidad de decir, ¿sabes qué? En este momento es tiempo de comer, tiempo de convivir, tiempo de platicar. Aquí vamos a poner teléfono cada quien. Pongo el mío, pongo el de tu mamá, ustedes pongan el suyo, jovencitos, y vamos a platicar. Vamos a convivir. Entonces, este es un punto muy interesante, el tratar de ser fuente de cambio, ¿sí? Y estaban comentando acerca de que los medios electrónicos dependen, el uso de medios electrónicos depende de diferentes países. Y sí es cierto, esto no lo comenté, pero según lo que dice Livingston es que hay Internet de países pobres, Internet de países ricos. La Unión Europea, aunque sea Unión Europea, tiene países pobres. Y la Unión Europea tiene un alto, por ejemplo, en Finlandia, para fines del 2015, o sea, principios del 2016, hace 4 años, iban a tener 100 megabits. Fíjese bien lo que estoy diciendo, por familia en casa, 100 megabits. Ni yo los tengo en mi casa. Entonces, esto es bien importante porque eso favorece la comunicación y el uso de Internet. Entonces, yo creo que, y dicen ellos que los países pobres tienen menos acceso a las redes sociales, a la computación, porque tienen menos facilidad para el acceso, pues, a través de un Internet de calidad. No sé si hay alguna otra pregunta. Hay una pregunta para el doctor Ulises Reyes. No sé si la alcanzas a leer, Ulises. El doctor Rosendo Avendaño habla acerca del impacto que tú mencionaste de los medios de comunicación con respecto a la obesidad. A ver si la puedes leer. Así dice, donde era menos el contacto con medios, el nivel de concentración de las ciudades. Mi comentario es: ¿por qué no siempre este tipo de tecnologías son las ideales para llevarlas donde el modo de buen vivir es diferente, no basado en el consumo, y sí en la gran mayoría de empatía? Muchos de nosotros, me incluyo, doctor Avendaño, agradezco su comentario. Yo viví en el campo, conocí a profesoras brillantes que se dedicaban a enseñarles, vaya, en la Sierra Juárez, y creo que me quedo corto porque nuestro líder y todo un ícono a seguir, Benito Juárez, vivió así, en una extrema pobreza, tuvo la necesidad de emigrar, pero yo siento que aquí la clave, cuando este estudio no lo publiqué todavía, ahí lo tengo en el tintero, no sé si esté vigente, es que hablar de medios ahorita, si no lo haces rápido, te quedas, te quedas con datos antiguos. Tengo una segunda parte en donde podemos comentar mucho de esto, que se llaman las nuevas adicciones, pero aquí entiendo que la clave está en enseñarle a los niños. Yo aprendí a nadar en el río, a andar descalzo, a juntar nueces, vamos, el estilo de vida que tenemos que regresar con los chicos. Ahora, en este encierro, sí, nosotros, por ejemplo, aquí el grupo, yo me dedico a la educación aquí con la familia, mi esposa es educadora, y eso le agradezco a Dios porque nos perdíamos, Enrique y yo, en los consultorios, ¿verdad? Y también seguro que Eduardo y muchos, y no les dedicábamos el tiempo a los niños. Pero entonces aquí la clave es la mamá. Si la mamá hacemos un trabajo de equipo, las madres hacen una labor sensacional en el control. Tiene que haber normas. Si vamos a comer, no puede estar en la televisión ahí. Cuando es a comer, y hay que platicar. De otra manera, estamos perdiendo muchos puentes. Cada quien en su cel, cada quien en su mundo, en sus tareas, y eso va para mal. Tenemos que rescatar. Esta semana jugué, conjunté el juego de la oca con mi nietecito, jugamos al tesoro escondido con los muñequitos del nacimiento. Es decir, que tenemos que empezar
a ver la manera de que el niño esté distraído, corriendo en el pasto, haciendo ejercicio pasivo frente a la tele. No es mala la televisión, no son malas las pantallas, es que tenemos que normarlas. También me llama mucho la atención, un estudio de Pediatrics mostró que quienes están viendo juegos de Nintendo como basquetbol, fútbol, abandonan fácilmente el juego físico como tal. Ojalá esta pandemia nos enseñó mucho, que tenemos que aprender creatividad para los niños. Gracias por su comentario muy acertado, doctor Avendaño. Muchas gracias, doctor Ulises Reyes. Aquí se me antoja preguntar porque veo muchos comentarios, porque definitivamente que el control de los niños, la influencia de los niños, pues está básicamente en el núcleo familiar. Ahora, con los medios de comunicación reciben además una cantidad y calidad de estímulos, y en esta pandemia lo que hemos visto es la falta de supervisión, siento yo, porque se ha creado una especie de afección muy importante con los adultos, en los cuales, como bien se ha comentado por otras personas, otros colegas, no dejan los celulares o las pantallas en la comunicación, y tal parece que se está acabando la relación de dinámica de familia y de ejercicio. Si los padres no hacen ejercicio, los niños no tienen por qué hacerlo, y los padres además no lo exigen. Y el ejercicio no solamente tiene un impacto favorecedor en la cuestión fisiológica, sino emocional. Entonces, la liberación de sustancias benéficas. A mí me sorprende y me da mucho gusto, además, que dos expertos como ustedes se estén hablando tan específicamente de temas en los que estamos envueltos absolutamente todos, que pocas veces nos ponemos a analizar, que lo sufrimos, y a mí me gustaría que propusieran algunas cosas. Definitivamente estoy convencido que esto se tiene que difundir y se tienen que hacer talleres para padres, y seguramente los padres que tienen el poder pudieran ejercer alguna influencia con los hijos, igualmente en las escuelas, que yo siento que es la manera de juntar padres e hijos, y algo se tiene que hacer. ¿Cuál sería su opinión, doctor Mendoza? Muy bien. Dos cosas. Antes de contestar tu pregunta, me pareció una pregunta muy interesante. De hecho, ya le hemos contestado y en algunos foros, en algunas conferencias. Pero aquí hay dos puntos. Uno es que con relación a eso que tú estás preguntando, es que el doctor Isaías dice que cada vez los medios electrónicos son más impersonales. Los adolescentes y muchos adultos buscamos evadir la relación cara a cara al utilizar los medios electrónicos. Utilizamos los emoticones y todo esto que se utiliza para decir estoy triste, estoy contento, felicidades, oración, etcétera, etcétera. No nos comunicamos cara a cara, o sea, cada vez se vuelve más impersonal la comunicación a través de medios electrónicos. Por lo tanto, inclusive las citas, me enteré que las citas en un hospital aquí de la localidad, del ISSSTE, son por medios electrónicos. ¿Y saben qué porcentaje de paciente no asiste a las citas porque no les dan importancia? 50%. Entonces, ¿qué significa esto? Que no le están dando valor real a lo que está pasando con medios electrónicos. El segundo punto que quisiera comentar antes de darte la respuesta es que Toño Luébanos está comentando que inclusive los médicos hemos desplazado nuestra comunicación personal con los pacientes por medios electrónicos, por redes sociales. Consultamos mucho por redes sociales. Yo en lo particular a mis pacientes les digo, en la primera consulta digo, yo no consulto por redes sociales. Vienes al consultorio, me hablas por teléfono, concertamos una cita y lo que yo pueda resolverte por teléfono te ayudo, pero tienes que venir al consultorio. Mucha gente te manda fotos de lesiones. Sí, dígame qué tengo, doctor, dígame qué tomo. Así, espérame, no es. ¿O qué le doy a mi niño? Mira, un pañal con popó, ¿cómo ve? ¿Qué tendrá? Entonces, yo creo que es muy importante esto, darle el valor, ¿sí?, a las cosas. Bueno, y ya contestando tu pregunta, le hemos analizado y tenemos la siguiente respuesta. Punto número 1. El punto número 1, debemos seguir reglas de la Academia Americana de Pediatría. El tiempo de uso de pantallas, ¿sí?
cuándo empezar a usar las pantallas, evitar las pantallas en la hora del sueño, a la hora de dormir. Antes de dormir el niño no debe ver pantallas porque aumenta su latencia de sueño, entonces no duerme, no descansa, entonces evitar las pantallas en la habitación y tarde. Otro punto es lo que decía el doctor Ulises, me encantó ese punto de la obesidad. Nosotros necesitamos reducir el tiempo de uso de pantallas. Entre más, hay un reporte, entre más tiempo de uso de pantallas, hay más índice de masa corporal. Ya lo sabemos. Entonces hay que reducir el tiempo de uso de pantallas, inclusive en niños en edad escolar. ¿Por qué? Y darles la oportunidad de que tengan actividad física. Otro punto es el COVIU. El COVIU es ver con ellos los medios electrónicos. ¿Para qué? Para ver y discernir con ellos. Por ejemplo, los comerciales que está comentando el doctor Ulises, es algo bien interesante. Se gastan billones de dólares en Estados Unidos al año para comerciales. ¿Para qué? Para vender. Entonces, si yo voy a vender y yo tengo que obtener resultados, pero yo, papá, que soy el que compra y el que le da dinero a mi niño para que compre lo que necesita, esto orienta mucho a comprar artículos que tienen alta cantidad calórica, poco valor nutricional, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces yo tengo que ver con ellos los medios electrónicos, específicamente los comerciales. Y otra cosa que es importante, no solo es ver con ellos los medios electrónicos, sino, por ejemplo, la violencia. Hace poquito yo tengo un nieto en Canadá y estaba con él en su casa y estaba manejando un videojuego de muerte, ¿sí? Y le explicaba yo que me puse a sentar con ellos a platicar, mira, esa persona que mata a otra, ¿sí? Pues, y a lo mejor el otro era el malo, pero el malo también tiene esposa, tiene hijos, entonces ambos sufren, ¿sí? Entonces tienes que explicarles a tus hijos o a tus nietos o a quien tengas en la mano que esté viendo medios electrónicos violentos, ¿qué significa esto? Porque hay una medio electrónico que se utiliza en el ejército de Estados Unidos para desensibilizar a la gente, para poder utilizar las armas. Entonces, yo tengo que enseñar a mis niños que los medios electrónicos, específicamente hablando de videojuegos y violencia, explicarles de qué se trata. El COVER es, yo siento que uno de los puntos más importantes dentro de lo que le llamamos alfabetización digital. No sé si eso concluye tu... Muchas gracias, doctor Mendoza. A ver, Ulises, adelante. Bueno, esta pregunta que me llegó aquí al celular no va muy relacionada vamos, la cuestión social, pero sí a la cuestión de salud. Alguien me está preguntando sobre las radiaciones bioelectromagnéticas que llegan a los hogares en todos estos medios de comunicación. Las radiaciones bioelectromagnéticas, hasta donde sé, conozco un estudio sueco que me llamó mucho la atención, lo leí hace un par de años, y que habla que los espermatozoides, en estudios en laboratorio, mostraban que perdían movilidad. Esto me lleva a pensar que los índices de esterilidad, sobre todo en varones que usan el celular muy cerca de sus gónadas, hasta en eso tendríamos que cuidar ahora que el cel tuviera un protector de tal suerte que estas ondas bioelectromagnéticas no estén dañando sus pequeñas gónadas que a la larga llevarán a esterilidad. Ahora también se ha relacionado mucho también el uso de los celulares con la posibilidad del incremento de cáncer, sobre todo del cáncer cerebral. El último punto que quiero reforzar es lo que dijo aquí el doctor Enrique Mendoza, que tenemos que poner a dieta los medios de comunicación y en donde los padres juegan un papel vital. Recuerden, los papás somos modelos para los niños. Si somos adictos a los medios, ¿de qué manera tú puedes decirle al niño que no esté viendo sus pantallas? Entonces creo que si no les ofrecemos otras opciones, si no les damos otros caminos, el apagar el switch o el no sé, suspender los medios no es el camino, sino es el acompañamiento, el de alguna manera que el Internet no lo tengan el chico en su habitación y se encierre, no sabes qué está viendo, y mucha sexualidad,
porque no hay quien le dé respuestas. Entonces siempre, como dicen los cubanos en sus estudios ya hace algún tiempo, de que estos medios tienen que estar familiares en un lugar que puede ser la sala, a lo mejor, en donde esté ahí colocado no sé, la computadora principal y que de alguna forma ahí se conviva. O sea, hasta en eso puede haber convivencia. Podemos aprender hasta de lo malo. Muchas gracias. No sé Muchas si... gracias, doctor Ulises. Aquí hay un comentario para ti, Ulises, de la doctora Nora Patricia Sánchez Chávez. Voy a tratar de reducir del impacto. Ella está preocupada por el impacto de la nueva forma de clases que llevan los chicos en casa, que les produce ansiedad o alteraciones emocionales y que la SEP no ha considerado qué es lo que va a pasar con ellos. Espero haberlo dicho bien, doctora Sánchez. ¿Tú tienes algún comentario de eso? Porque pues me imagino que estamos en vías de investigación los impactos de la educación no presencial en más de 9 meses, que definitivamente va a traer un impacto muy importante en los estudiantes. ¿Cuál sería tu opinión, Ulises? Sí, se me hace que tenemos que unirnos más que tirarnos, más que si está la 4T, que si no está. No, este es un trabajo de equipo. Las corporaciones como las nuestras, por eso estoy convencido que haber creado Médicos Unidos, que tú lidereas y que otros grupos, tenemos un gran compromiso. No es nada más organizar un congreso, dar conferencias, no. Tenemos que hacer equipo, tenemos que hacer presencia ante los gobiernos para lograr cambios. Si esto no se hace, no vamos a lograr nada. La Secretaría de Educación Pública había ya un hueco enorme porque, por ejemplo, hacer educación física, pues creo que se hacía informal en preescolar, en primaria medio se hacía, en secundaria medio se hacía, pero ahora no, siento que esto tiene que llevar una secuencia. Son ejercicios pasivos, pero de alguna manera ayudan. Nosotros tenemos, bueno, aquí yo felicito al grupo de mi esposa, porque aquí en el instituto tenemos el programa 1I, que se me hace sensacional, y no es comercial, sino que tenemos, sí, que invertir tanto en escuelas públicas como en escuelas privadas. Ya ni se digo invertir en investigación. Todas las investigaciones que les hemos presentado, por pequeñas que sean, fueron hechas en la privada. Y conlleva pues no sé, un ingreso que hay que aportar, pero esto nos fascina. Creo que aquí la clave de todos los problemas de salud que nos enseña esta pandemia es trabajo en equipo, es apostar a la atención primaria de la salud, es prevención del embarazo, es prevención de que el paciente llegue en la parte final al hospital, es aprender oximetría de pulso, lo básico, regresar a lo básico. Eso está pasando. No estamos tomando en cuenta lo primario. Hemos perdido espiritualidad. No creemos en Dios. Dios, bueno, para mí lo es todo y Él nos permite que hoy estemos aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Ulises. Definitivamente que ha sido una plática excelente, muchas inquietudes, mucha información valiosa y nos hemos rebasado del tiempo por mucho, dado que ha estado buenísimo. Un mensaje final, creo que el doctor Mendoza quiere la palabra, que sea breve, gracias. Ya nada más para terminar, quisiera decirles que hemos trabajado en esto y ahorita tú comentaste algo, la educación del público, y es la educación de los maestros. Créeme que hemos estado incidiendo mucho, doy educación a padres de familia y a maestros. Hemos dado 2 o 3 pláticas, unas presenciales y otras en línea, de escuelas primaria y secundaria, sobre todo esta información que acabamos de vertir. Entonces, los papás de repente me dicen, doctor, pues es que yo no sabía nada de esto. No, la verdad es que necesitamos educar a todo lo que está relacionado con los niños. Inclusive, yo tenía contacto con un diputado y quedamos en que íbamos a poder educar a los diputados para que tengan nociones de esto y tener un internet seguro para los niños. Entonces, yo siento que la base, ahorita, además de lo que dijo el doctor Ulises, es educar a la gente que nos rodea, a los papás, a los maestros y a las autoridades. Gracias. Muchas gracias, doctor Enrique Mendoza. Ulises Reyes, un mensaje final breve. Sí, no, los medios no nos deben dominar.
aun cuando fueron criados por el hombre, nosotros que tenemos que controlar, medir y darle otras opciones también a los pequeños, que aprendan a hacer papalotes, que aprendan a jugar a la oca. Sí, puede sonar medio extraño, pero si lo hacemos desde temprana edad, los niños van a tener mucha empatía ahora con los abuelos. Nos van a amar un poquito más, que juguemos a las pollas, que juguemos a las agarradas, que regresemos a las matatenas, regresemos al trompo, regresemos al yoyo, que se puede hacer en casa, concursos, se pueden hacer muchas cosas, pero bueno, el tiempo, no tienes el tiempo porque tienes tu agenda llena en muchas cosas, pero tiempo de calidad, tiempo para jugar con los niños, ¿cuándo lo tenemos? Una reflexión final. Ojalá cambiemos un poquito nuestra actitud. Muchas gracias, doctor Ulises Reyes. Pues el tema de hoy ha sido impacto de los medios de comunicación en los niños. Definitivamente deja muchas inquietudes y quiero agradecerle al doctor y académico Enrique Mendoza López su participación excelente. Igualmente para el doctor y académico Ulises Reyes Gómez, médicos pediatras, académicos, muchísimas gracias y hasta la próxima.